demás cosas, las circunstancias. Es decisión propia. Yo soy el que decido si quiero bendición de Dios o si no quiero la bendición de Dios. Yo soy el que determino, ¿verdad? Si tú desprecias una bendición que es para ti, ¿sabes qué? Otro la puede recibir, hermano. Por eso debemos de decir como David: no quites, Señor, de mí tu Santo Espíritu, Señor. Vuélveme el gozo de la salvación. Quiero estar ahí donde tú me bendices, ¿verdad? La bendición y la maldición son dos puntos contrarios, dos puntos opuestos, hermano. Con mis acciones, fíjese bien, y con mis decisiones, yo soy el que traigo bendición o maldición a mi vida. Pero con lo que yo hago, no tengo por qué culpar a nadie. Yo soy el que decido, ¿verdad? O eres hijo de Dios, dice alguien, o eres hijo del diablo. Oiga, es muy duro eso. Pero dice: oye, estás diciendo algo muy duro. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Le voy a decir por qué entra esa palabra, hermano. Porque el Espíritu Santo y Satanás no pueden vivir en el mismo corazón. ¿O cree usted que pueden estar? No puede. O eres de uno o eres de otro. ¿Qué dice Jesús? El que no está conmigo, conmigo está desparramando. El que conmigo no es de bendición, es de maldición. El que no está con él está contra él, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Por medio de nuestro Señor Jesucristo, hermano, hemos recibido la salvación y somos bendecidos, hermano. Pero el ser humano tiene libre albedrío, fíjese bien, y puede escoger alejarse de Dios y de su bendición, ¿verdad? Si quiere él. Eso lo vemos muy claro ahí nosotros, se refleja en la parábola del hijo pródigo. Él estaba muy bien en su casa, su papá no lo corrió, su papá quería que estuviera ahí, pero él decidió, fue decisión propia irse de ahí, ¿verdad? Y si podemos hablar un rato del hijo pródigo. ¿Su papá no sabía dónde estaba? Sí, sabía dónde estaba. Y podía haberlo ido a cuidar, a sacarlo de los cerdos, ponerlo en otro lugar. Podía mandarle a su hijo que lo ayudara. Pero dijo: yo no lo corrí. Si él se fue, tiene que regresar. Pero era una decisión propia de él. Si quería quedarse en los cerdos o quería regresar al hogar de su padre. Pero era una decisión como la decisión que tenemos que tomar nosotros. Si tus acciones persisten, a veces las acciones, lo que hacemos nosotros, persisten en alejarnos de Dios, entonces la maldición puede volver a nuestra vida. Y por eso a veces ahí andamos para un lado y para otro, menos. Pero hay un pero. Mientras tú y yo nos encontramos bajo la cobertura de Dios, las bendiciones de Dios nos cubren y la maldición no puede llegarnos, hermano. ¿Por qué? Porque hay una cubierta, hay una protección divina, hermano. Y a veces nosotros ni sabemos que tenemos esa protección divina. Pero yo desde que entré a las cosas de Dios, bueno, en todas las cosas a veces dice mi esposa que soy muy terco, ¿verdad? Pero entonces, cuando yo me acerqué a las cosas de Dios, entonces yo le preguntaba al Señor: bueno, ¿qué seguridad hay que yo me voy a mantener en el camino del Señor? ¿Qué seguridad tengo de que voy a permanecer en el camino del Señor? ¿Quién me da esa seguridad? Y me había retirado un tiempo para estar terco y terco preguntándole al Señor, ¿verdad? Y al estarle preguntando, Él me llevó a primera de Juan capítulo 5, versículo 18. Ese versículo a mí me marcó casi desde el principio, ¿verdad? Cuando empecé a buscar de Dios y agarré una semana para meterme con el Señor, ¿verdad? Entonces, primera de Juan 5, 18 dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Dije: ok. Aunque de vez en cuando caemos, es cierto, pero no lo estamos practicando, no lo hacemos. Pero luego sigue diciendo más adelantito: pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Y luego yo dije: bueno, ¿y quién es aquel?, decía yo. Y me quedé viendo ahí, pero luego vi que la palabra aquel está en mayúscula. Y me di cuenta que aquel es Jesucristo. En aquel tiempo, ¿verdad? Entonces Jesucristo, el Hijo de Dios, nos cuida y el diablo no puede hacernos daño. Eso dice la palabra. Y me gustó ese versículo. Le dije: bueno,
Estoy de acuerdo con esto, pero como dice, yo como Gedeón a veces soy terco y terco, ¿verdad? Y el Señor en esta semana me habló, en una noche me dio como varias cosas, ¿verdad? Y entre ellas le dije yo, bueno, lo que no entiendo yo es porque yo conozco muchos cristianos, que los he visto que hasta predican, los usas hasta para sanidades y grandes cosas. Están un tiempo, X tiempo, años, y luego de repente el enemigo los agarra y los trae otra vez en el mundial, los vuelve a contratar. Le dije, eso a mí no me gusta, dice, porque si algo, le digo al Señor, yo no quiero algo firme y sólido, le dije. Como cuando le pedí que me diera una casa. Le dije, la quiero bonita, que me guste por fuera, que me guste por dentro y algo muy especial, que la pueda pagar. Porque si no la puedo pagar voy a tener problemas, porque me va a traumar eso. Y es que yo no quiero ser un cristiano que voy a caminar y luego voy a estar tirado. Le dije, ¿qué seguridad me das? Y estaba terco y terco con el Señor. Y en una estaba orando y estaba hincado, fíjese bien. Y vi una mano, de aquí para acá, no, la pura mano, una mano grandota, imagínense, hay una mano grandota. Y en medio estaba un puntito, como una hormiguita. Y yo estaba despierto, pero estaba con los ojos cerrados orando y vi esa mano y no abrí los ojos y seguí. ¿Qué es eso, Señor? Y se fue acercando la mano y aquella hormiguita que caminaba ahí, lo fui viendo más claro. ¿Y sabe quién era esa hormiguita? Esa hormiguita era yo. Y vi mi cara y me quedé, ¿qué pasa, Señor? Vi mi cara y todo y vi que caminó así y se iba casi hasta la orilla de la mano. Y luego cuando estaba ahí, ya desperté y dije, Entonces, y ahí entendí, dije, ok, ¿qué me estás diciendo? Y, al estar platicando con el Señor, dije, me estás diciendo que yo estoy en tu mano, pero que yo me puedo salir de esa mano. Entonces, yo sé que el enemigo no puede arrebatar a ningún hijo de Dios de su mano. Pero si el hijo de Dios se sale de la mano, ya no hay problema de Dios, porque él se salió, yo me salí. Dije, ok, hasta cierto punto está bien. Y como digo, y volví otra vez. Y luego ya eso fue casi despierto. Pues me quedé dormido, pero seguía preguntándole a Dios. Le dije, bueno, quiero que me digas algo más de eso, ¿verdad? Y luego me vi yo así parado, grande, así. Y luego vi que una persona se me acercó. No vi la cara, no vi quién era. Nomás sabía que alguien se me había acercado y me dio algo grueso así, tan grande así. Me lo dio así y yo me quedé con él aquí así parado, con los pies abiertos así. Y luego al tenerlo aquí, le arranqué el cuero así, y agarré la carne y la aventé. Y me quedé, haga de cuenta, como si fuera una hoja, con todo el cuero. Y luego con ese cuero empecé a sacarme basura de los dientes y arrancar pedacitos y a tirarlos. Y luego se me fue un pedacito para adentro. Ya me estaba ahogando. Era un simple sueño. Ya me estaba ahogando y quise yo vomitar, echarlo fuera. Y entonces al quererme agachar, hincar, qué curioso. Eso es cuando uno abre una puerta. Una puerta estaba abierta y la bola que tiene uno de la manijera se me atoró aquí en la camisa y no podía doblarme. Y dije, ¿qué pasa con esto? No podía. ¿Qué cree que hice? Me desabotoné la camisa y caí hincado. Y nomás caí hincado y desperté. Y entonces cuando desperté era el sueño. Yo estaba con la cabeza casi de la cama casi puesta para abajo, para allá. Y luego le dije, ¿qué significa el sueño? El sueño es que tú puedes abrir, que a veces tú abres una puerta y cuando abres esa puerta tienes problemas. Cuando yo me desabotoné aquí, me quité, dice, es cuando tú te deshaces del viejo hombre. Y me gustó lo que me estaba diciendo el Señor, dijo. Pero y luego ya me desperté yo ahí y me hinqué. Le dije, y luego dijo, ¿qué es lo que yo te había dado? Le dije, y yo sabía que era un pedazo de víbora. Era una víbora gruesa así, tan grande así. ¿Qué te hizo la víbora? Nada, tú tenías poder sobre de ella. Pero cada vez que tú estás pecando, tú estás jugando con el pecado. Y tú estás tentando. Y en esa, pues a veces cae y a veces haces esto. Ese pedacito que te fue es precisamente porque estás tentando y te pasa eso.
Dije, ok. Y estaba platicando con el Señor, hablando con el Señor. Le dije, bueno, yo quiero saber la cobertura que tengo. Porque dice que el ángel tuyo está alrededor tuyo y que tenemos una cobertura. Yo quiero ver cuál es la cobertura que yo tengo, Señor. Oiga, me quedé dormido otra vez. Y el Señor volvió a contestarme en sueño. Yo estaba como Gedeón, terco y terco. Pues me contestó. Y me vi así, más grandecito así. Y se acuerda de esas cunas que antes se usaban para los niños. Bueno, yo vi así el cuadro y aquí estaba yo hacia adentro. Y luego, esa es la cobertura que yo tenía. Pero luego me empecé a ver y todo estaba bien aquí. Pero luego la vi en la parte de abajo y haga de cuenta que tenía puras tablitas. No, yo creí que era algo de fierro muy fuerte. No, eran unas tablitas de madera que estaban así. Un clavo aquí y otro clavo abajo. Un clavo aquí y otro abajo. ¿Y sabe qué vi? Que en la parte de abajo estaba aventado así. Ninguna estaba quebrada, ninguna estaba maltratada. Pero en las de abajo estaba golpeadas y casi el clavo se salía. Dije, wow, dándome a entender el Señor que hasta decía después, yo le decía, que el enemigo venga y golpea acá para que se sume el clavo, decía yo. Pero, o sea, ¿qué me da a entender? Que nosotros somos los que nos salimos, que Dios tiene la cobertura, estamos dentro de la cobertura, pero yo soy el que golpeo porque no quiero esa cobertura y quiero aventar esas, porque el clavo estaba así, entonces yo lo golpeaba y casi el clavo se salía. En unas vi que el clavo casi estaba afuera y en otras maltratado, pero acá arriba estaba muy bien. O sea que de allá para acá, o sea que el enemigo a esa cobertura no le hace nada, pero yo tengo la autoridad y me puedo salir. Y dije, ay Señor. Y hasta, como digo, le decía al Señor, dice, pues que el diablo golpea esa tabla así para que suma el clavo y así ya estoy más seguro. ¿Por qué? Porque los que nos salimos nosotros. Y ya no le voy a decir, pero ese día me dio 3, 4, 5 ejemplos. Y le puedo decir cosas más que él me estuvo diciendo ahí, pero ahí la voy a dejar ahorita, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros, por eso el Salmo dice muy bonito, el Salmo 91:1 que dice, el que habita al abrigo del Altísimo, ¿qué pasa, hermano? Morará bajo la sombra del Omnipotente. Si yo habito, permanezco dentro de la cobertura de Dios, estoy libre de todo eso. Pero a veces yo me salgo de la cobertura, me salgo de la protección de Dios, hermano, y es cuando tengo problemas. Por eso, cuando estás bajo la sombra del Altísimo, estás escondido en Cristo. Estamos en Cristo, hermano, y nadie puede hacernos daño porque dice el Señor, yo te he bendecido, dice el Señor. Estamos bajo la cobertura y la bendición de Dios, hermano. Pero a veces nosotros mismos nos salimos de esa cobertura. Por eso el Salmo 23:4 que dice, aunque ande en valle de sombra, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. Pero debemos estar conscientes y que es una realidad de que Dios está con nosotros. A veces nomás le decimos, lo repetimos, lo decimos, pero no se nos ha hecho una realidad que en realidad Dios está con nosotros. Cuando está Dios contigo, ¿por qué tenemos miedo? ¿Por qué nos llenamos de temor, hermano? Si Él está con nosotros, ¿verdad? Entonces, por eso decía que nosotros ya hemos sido marcados como benditos por Dios. Tú ya eres bendito por Dios, hermano. Él te ha marcado. Y el único, fíjese bien, que puede traer maldición a mi vida, soy yo mismo. El único que puede traer maldición a tu vida eres tú mismo. Ni Satanás puede traer maldición a tu vida, pero tú sí puedes acarrear maldición a tu vida. ¿Cómo? Sí, si vas en busca de las cosas que son malditas, en busca de las cosas desagradables de Dios, tú mismo estás buscando esa maldición para tu vida. Y eso es lo que les pasa a muchos cristianos, ¿verdad? Entonces, lo vemos en el caso de Balaam, cuando dijo él esto, ¿verdad? ¿Qué pasaba con Balaam? Balaam estaba asustado, hermano, porque el pueblo de Dios venía arrasando con todo lo que encontraba, ¿verdad? Y entonces, como estaba asustado, él mandó unos mensajeros a Balaam, ¿verdad? A Balaam para que maldijera al pueblo de Israel. Y de ahí es donde sacamos este versículo del cual hablamos ahorita. Entonces fue cuando
Dios le dijo a Balaam, después de que los mensajeros fueron ahí con él, le dice, no vayas con ellos. Fue cuando le dijo que no fuera con ellos, ni maldijera el pueblo, porque el pueblo de Dios ya era bendito, ¿verdad? Fue cuando Dios le dijo a Balaam. Entonces, el rey de Moab, ¿qué fue lo que hizo? Cuando vio que Balaam no quería ir, entonces el rey de Israel, el rey de Moab, envió otros príncipes más honorables. ¿Qué quiere decir más honorables? Con más dinero, ofreciéndole más joyas, ofreciéndole más dinero, ¿verdad? Entonces a Balaam, y Balaam fue y le preguntó otra vez a Dios. Y Dios ya le había dicho que no fuera. Pero tanto insistió Balaam que Dios le dijo que podía ir. Pero al mismo tiempo le dijo, pero tú vas a decirles lo que yo te diga que tengas que decirles. Eso fue lo que pasó ahí al final, ¿verdad? Entonces, Balaam no pudo maldecir a Israel, hermano, porque Israel ya estaba bendito por Dios. Él había sido bendecido por Dios, hermano. Ninguno que sea bendecido por Dios puede ser maldecido. Pero a veces nosotros mismos no creemos la palabra del Señor. Por eso a veces no accionamos en ella. Por eso tenemos problemas, hermano. Si nosotros vemos ahí en Números 23, fíjese bien, ahí Balaam le dice a Balac, rey de Moab, ¿verdad? Le dice, Dios no es un mentiroso como nosotros, le está diciendo en otras palabras, ¿verdad? Él no mentirá, Él no dirá ninguna mentira, ni tampoco va a cambiar de parecer, ¿verdad? Entonces, si Él dice que te ama, Él te ama. ¿Por qué? Porque Dios siempre cumple lo que promete. Él no es como nosotros. Yo puedo prometerle a alguien algo y luego digo, no, siempre no, se me da que es mucho y le voy quitando, ¿verdad? Usted puede prometerle a alguien, le voy a dar esto, pero luego lo piensa y dice, no, se me hace que le voy a dar nomás la mitad. Y se me hace que le voy a dar menos. Porque cambiamos de parecer. Pero Dios no es hombre como nosotros, humano, para que cambie de parecer. Él lo que dice, Él lo cumple. Y Él ha dicho que Él quiere bendecirte. Y si ha dicho que quiere bendecirte, te va a bendecir, hermano. Entonces, vemos que él dijo, Balaam le dijo a Dios, Dios me ordenó bendecir a su pueblo. Eso fue lo que le dijo Balaam a ese rey, ¿verdad? Y él así lo mandó, dice, y yo no puedo evitarlo. Fíjese bien, Balaam no pudo evitar hacer lo que Dios dijo. Dios me dijo que lo bendiga y punto. Tú me ordenas, me das dinero para que lo maldiga, pero no puedo, porque Dios me está diciendo que lo bendiga, ¿verdad? Entonces, y luego le dijo, porque Dios es el rey de Israel, fíjese bien. Y luego ahí le siguió diciendo Balaam, Él vive en medio de su pueblo. ¿Quién vive? Dios está en medio de su pueblo. Dice la Biblia continuamente, en medio de las alabanzas que le damos al Señor, Él está en medio de ellas, hermano. Dios no les desea el mal, fíjese bien, ni quiere causarles daño. Yo no creo en un Dios que quiera causarme daño. Yo no creo en un Dios que me quiera tener en muchos problemas. A veces vienen unos problemas, como decimos, pero porque corrige el rumbo, ¿verdad? Entonces Dios liberó de Egipto a su pueblo, fíjese bien, y el mismo Balaam le dijo, y no hay brujería que funcione contra el pueblo de Dios. Y hay unos del pueblo de Dios, lavados con la sangre del Cordero, que tienen miedo de los espíritus inmundos, que tienen miedo de que, y si el brujo me dice esto, y si la bruja esto, y que ellos le hacen los mandados siempre que usted esté bajo la cobertura y la protección divina de Dios. Pero a veces no estamos ahí, hermano, es el problema, ¿verdad? Entonces, Balaam creía que Dios condenaría a Israel por sus pecados, porque todos cometemos pecados, todos a veces de una manera o de otra fallamos, somos transgresores, ¿verdad? Y él creía que el pueblo recibiría el castigo de parte de Dios y al mismo tiempo creía que él podía recibir una buena recompensa de parte del rey, ¿verdad? Porque estaba diciendo, estaba maldiciendo al pueblo de Israel, hermano. Eso pensó él, ¿verdad? Yo voy a recibir una buena recompensa por notificarle al rey de Moab, ¿verdad? A Balac,
Pero Balaam no entendía que los pecados de Israel ya habían sido perdonados. Qué bonito cuando Dios dice, no te inculpo de pecado, ya estás perdonado. Bueno, eso es lo que Dios hace con nosotros. Por eso Romanos capítulo 8, vea lo que dice. Bueno, no voy a sacarlo, pero dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién puede acusar a los escogidos de Dios, hermano? ¿Me puede decir usted quién? Nadie. Nadie puede acusar a los escogidos de Dios, ni Satanás mismo, hermano. ¿Por qué no lo puede acusar, hermano? Porque Dios ya nos ha declarado justos a través de la sangre preciosa de Cristo Jesús. Él te va a acusar de algo, dice, no debe nada, ya lo pagó Jesús. Entonces, Cristo es el mismo que te defiende. Abogado tenemos para con Dios a Jesucristo el justo. Él pagó el precio. Entonces ya está pagado. Entonces, ¿de qué te puede acusar? De nada, hermano. Y a veces creemos que porque, si hice cualquier cosita, ya Dios me va a juzgar. No, hermano. Debemos corregir el rumbo, es cierto. Pero Dios nos ama, tenemos un abogado. Él quiere lo mejor para nosotros, ¿verdad? Nadie puede acusar a los escogidos del Señor porque hemos sido lavados con la sangre preciosa del Cordero. Pero fíjese bien, al final, nos damos cuenta que Balaam también sí consiguió maldecir a Israel. ¿Sabe usted cómo lo maldijo? ¿O cómo consiguió eso, hermano? Aconsejó a los moabitas, a los de Moab, ¿verdad?, que se unieran al pueblo de Israel. Y al unirse al pueblo de Israel, el pueblo de Israel se corrompió, fíjese bien. ¿Haciendo qué? Adorando a los dioses de los Moab. Y entonces ahí fue donde la perdieron. Por eso, en las ocasiones en que vino maldición sobre Israel, hermano, ¿quiere saber? Fue cuando ellos se separaron de Dios. Por eso es lo mismo que nos puede pasar a nosotros, ¿verdad? Ellos escogieron el camino de la maldición. Pero mientras ellos estaban bajo la cobertura de Dios, ninguna maldición podía tocarlos. Y es lo que nos pasa a nosotros. Si estamos bajo la cobertura de Dios, olvídate, nadie, eres intocable, nadie te puede hacer, por muy brujo que sea, te puede hacer algo. Pero si te sales de la cobertura, vas a tener problemas. Por eso cuando el Señor me dio esa revelación, ese sueño de la mano, decía, wow. Entonces nadie puede arrebatar a Dios un hijo de su mano. Pero si el hijo se sale, entonces ya no es problema de Dios, es problema del hijo, ¿verdad? Entonces por eso decía yo, y a mí lo que me mortificaba, decía, pero ¿cuántos he visto yo que están en el camino de Dios y luego ya los veo en el mundial? Y era lo que a mí me mortificaba. Dice, yo no quiero estar igual que ellos. ¿Qué cobertura tengo? ¿Qué protección? Y me dijo muy claro el Señor, no te salga de mi cobertura y no te va a pasar nada. Pero si te sales, quién sabe cómo te pueda ir. Entonces el problema no es de Dios, el problema es mío. El problema es de los hijos de Dios si nos salimos de la cobertura que tenemos con Dios, ¿verdad? Por eso decimos que mientras ellos estaban bajo la cobertura de Dios, ninguna maldición lo podía tocar a ellos. Bueno, lo mismo pasa con nosotros. Mientras estamos bajo la cobertura de Dios, nada nos puede tocar. Pero si nos salimos, podemos tener problemas. Bueno, ¿qué hacer cuando le hemos abierto la puerta a la maldición, hermano? Y entramos por ahí. Somos seres benditos y no tenemos por qué temer, fíjese bien. Si acaso tu maldición llegara a nuestra vida debido a nuestras malas acciones o decisiones, continuamente hacemos algo, tomamos malas decisiones. Bueno, ¿qué debemos de hacer? Inmediatamente lo que debemos de hacer es arrepentirnos, corregir el rumbo y alinearnos como Dios quiere. Y ya otra vez vuelve la bendición. ¿Qué pasó con el pródigo? ¿Cuándo volvió a recibir bendición? Cuando regresó otra vez a la casa de su padre. Se fue, tuvo problemas. Estuvo ahí apacentando cerdos. Acá se enamoró de los cerdos, estuvo ahí con los cerdos, pero se cansó de los cerdos y dice, y volviendo en sí. Y volvió a la casa de su papá y su papá lo recibió
¿Por qué? Porque lo estaba esperando. Así es Dios cuando nos retiramos. Él está con los brazos abiertos esperando que regresemos. Pero nosotros somos los que vamos a decidir si regresamos o no, ¿verdad? Por eso debemos de tener cuidado con eso. ¿Qué pasa cuando las cosas siempre te salen mal, hermano? Porque hay veces que alguien dice, oye, está lloviendo sobre mojado. Salgo de una y entro en otra. No hay qué hacer. Por más que trabajas, no completas con nada. Tienes 2, 3 trabajos, casi no duermes, andas de un lado para otro. Oiga, y no completas. ¿Qué es lo que pasa? Cuando no se te descompone el carro, se te descompone la lavadora, te descompone todo, hermano. Si no es una cosa, otra. Dice, y está lloviendo sobre mojado, ya no hay qué hacer, ¿verdad? Sales de un catarro y entras a una gripa. Ay, Señor, salí de aquí, salí de un COVID y entré al otro. Y entré al otro. Y ahí vienen otros. Y también vas a entrar, yo creo, ¿verdad? Entonces, ¿qué debes de hacer, hermano? Debes de dejar de correr y hacer un alto en tu camino. Párate, haz un alto. Y mira qué es lo que realmente estás haciendo que no le agrada a Dios. Hay algo que yo hago, que estoy haciendo que a lo mejor no le agrada a Dios. Bueno, voy a analizarlo, ¿verdad? Si al autoexaminarte, Dios te muestra en dónde has abierto una puerta y has dado cabida a la maldición, necesitas arrepentirte en esa área y buscar la manera de volver a las sendas antiguas. Por eso Jeremías 6:16, ¿qué nos dice? Paraos en los caminos. Ya no sé si voy para acá, para allá o para el otro lado. Párate, haz un alto. Deja tu correr, deja tu caminar. Haz un alto, ¿verdad? Y mira y pregunta por las sendas antiguas. ¿Dónde puedo encontrar la bendición de Dios? ¿Dónde puedo tener la presencia de Dios en mi vida? ¿Por qué me ha dejado? ¿Por qué no puedo recibir eso? Pregunta por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino. Y luego dice, y después que ya sepas, dice, andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero a veces conocemos el camino, pero la bendición no está en conocer el camino. La bendición está en caminar por él. Porque todos saben el camino a veces, pero caminan por otro lado. Pero no quieren seguir ese camino. Nos gusta la puerta ancha donde cabemos atravesados. A nadie le gusta la puerta angosta donde tenemos a veces que tirar un montón de cosas que nos estorban en nuestro caminar con el Señor. Entonces, por eso es lo que debemos de hacer, ¿verdad? Hacer un alto. Y queremos hallar descanso para nuestras almas, porque Dios, si algo quiere Dios, dice, es bendecirnos. Deuteronomio capítulo 30. Bueno, ¿qué dice? Voy a ver qué dice aquí Deuteronomio capítulo 30. Deuteronomio, porque apunté Deuteronomio capítulo 30. Fíjese bien, dice, es más, lo voy a leer en la versión, tradición de lectura actual, dice. Ahora saben las bendiciones que recibirán si obedecen a Dios y las maldiciones que recibirán si no lo obedecen. Si Dios los castiga y los envía lejos de su país, piensen en todo lo que les he dicho. Si ustedes y sus hijos se arrepienten y de nuevo deciden obedecer a Dios con toda su mente y con todo su corazón, con todo su ser, y cumplen las leyes que les he dado, Dios les tendrá compasión y los volverá a bendecir. Los hará volver a los países a los cuales los envió. Si ustedes se encuentran muy lejos, Dios los buscará y los traerá de nuevo al país que prometió a sus antepasados. Ahí prosperarán y tendrán más hijos que sus antepasados. Eran las bendiciones que Dios les estaba dando. Lo que Dios les estaba diciendo que podían tener, ¿verdad? Por eso, 2 de Crónicas 7:14, pues dice, si se humillare mi pueblo, fíjese bien, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, ¿qué? Yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Cuando habla de sanaré su tierra, te quiere dar muchas bendiciones. Y yo estaba pensando en la mañana que estaba
meditando un poquito, cuando dice nosotros somos tierra deseable, nosotros somos tierra, somos polvo. Bueno, Dios dice que bendecirá tu tierra. Si Él manda bendición a mi tierra, Él te va a quitar enfermedades, Él te va a quitar problemas, Él te va a quitar algunas cosas. Si yo soy polvo y si este polvo ya no responde porque le faltan algunos huesos por ahí que están chuecos, Dios lo puede enderezar. Porque soy tierra y Él dice, yo sanaré tu tierra. Y si yo soy tierra, Dios me puede sanar también. Pero debo ser una tierra deseable, una tierra que produzca cosas que le agraden a Dios. Cuando Dios bendice la tierra, tú recibes bendición de parte de Dios. Y Él puede sanar cualquier dolencia, por dura que parezca, ¿verdad? Porque para Dios no hay imposibles. Pero a veces creemos, cuando hablamos de aquí de tierra, dice, únicamente Dios va a bendecir la tierra para que coseche fruto. Sí, pero cuando habla de tierra puede recoger fruto en abundancia y puede también recibir sanidad en esos problemas que tiene tu cuerpo, sea de cualquier índole, ¿verdad? Pero eso es lo que Dios quiere. Pero el arrepentimiento sincero, fíjese bien, vuelve a restablecer nuestra relación con Dios, hermano. Pero tiene que ser un arrepentimiento genuino, de corazón, hermano. Donde a veces nosotros nos sientamos mal, fíjese bien, porque ofendimos a Dios. Pero a veces hacemos cosas en las cuales ofendemos a Dios y nos sentimos encantados de la vida, hermano. No, debemos sentir tristeza porque hiciste algo que no le agradó a Dios, ¿verdad? Y dañaste tu relación que tenías con Dios. Si tienes una relación perfecta con Dios y haces algo que daña tu relación con Dios, debes sentirte mal. ¿Por qué? Porque dañaste esa relación que tenías con Dios. ¿Qué decía José cuando estaba allá? Dice, no puedo pecar contra Dios, dice, cuando la mujer de Potifar quería estar con él. A lo mejor quería estar, ¿verdad? Porque le atraía. Pero dice, pero no puedo porque no quiero ofender a Dios. No quiero perder la comunión, la relación que tengo con Dios. Y debes sentir un pesar, ¿verdad? Entonces cuando vas sinceramente y que has caído, que has fallado y vas con ese corazón, Dios te va a perdonar. Pero a veces no queremos. Lo tomamos como algo ligero, hermano. Cuando estás bajo la cobertura de Dios, tu bendición se extiende, hermano. ¿Qué dice Génesis 12:2? Vamos a ver qué dice Génesis 12:2. Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12, versículo 2. Bueno, lo voy en la versión, en la Reina Valera, ¿verdad? Reina Valera 12:2, ¿qué dice? Y haré de ti, ¿qué hará? Una nación grande. ¿Y qué pasa? Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. ¿Y qué más? Y serás de bendición. Cuando Dios nos bendice es para que seamos de bendición, hermano. Por eso Dios nos bendice, porque seamos de bendición. Por eso decíamos ahorita, y entre más eres de bendición, más te bendice Dios, porque Él quiere seguir bendiciéndote, porque sabe que eres de bendición. La bendición que está sobre ti se desborda, hermano, y alcanza a los que están a tu alrededor, hermano. Qué bonito cuando la bendición tuya se derrama y alcanza a tus hijos, a tu esposo, a los que están ahí cerca de ti. Yo no sé si tú lo has analizado, pero a veces yo lo he visto. Yo veía, por ejemplo, por qué muchos hijos o familiares de cristianos eran bendecidos. A veces con buen trabajo, a veces con esto, con lo otro, si ni siquiera sirven a Dios, hermano. ¿Sabes por qué? Por la bendición muchas veces del papá o la mamá, de aquellos que están cerca de Dios. Te bendice a ti y bendice a aquellos que están a tu alrededor. Las bendiciones tuyas van a alcanzar a tus hijos, a aquellos que vienen detrás de ti, si en realidad estás haciendo las cosas como Dios quiere. Como las maldiciones también alcanzan. También las bendiciones alcanzan. Cuando tú estás haciendo lo que le agrada a Dios, tus hijos, tus seres queridos son bendecidos. Y a veces dice, yo lo había analizado en alguna familia, dice, él sí es bien cristiano y está bien metido, pero mira a la muchacha, o mira esto, ¿y por qué Dios los bendice? Porque están alcanzando la bendición de los papás también. Pero ¿cómo? Hay cosas que a veces no entendemos, pero así es, hermano. Aquellos que están cerca de ti reciben bendición también.
Efesios capítulo 1, versículo 3 dice, ¿qué es lo que dice? Que somos bendecidos de acuerdo a las riquezas de Dios. O sea que desde antes de la creación del mundo, fíjese bien, Dios te eligió. Somos elegidos por Dios, hermano. Nos escogió. ¿Para qué te escogió? Te escogió para bendecirte, porque quiere que seas de bendición. Por eso nos escogió Dios, ¿verdad? Dice, con toda bendición. ¿Qué es toda bendición? En todos los aspectos. A veces la gente cree que la bendición es nada más porque tienes dinero. No. Y ahí indica salud, dinero, familia, todo el círculo, toda tu vida en general, ¿verdad? Esa es toda bendición de Dios, hermano. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, ¿qué nos dice? ¿Qué dice Primera de Pedro? 2:9, ahí está. ¿Mas vosotros sois qué? Fíjese bien lo que eres tú, pero a veces no creemos que somos esto. Pero la Biblia dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. Fíjese bien, Él lo compró, adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos sacó, nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso somos real sacerdocio, hermano. Somos reales sacerdotes, fuimos adquiridos por Dios. En otras palabras, somos los representantes de Dios aquí en la tierra, hermano. Y desde que tú eres un representante de Dios, ¿quieres saber una cosa? Dios está comprometido contigo. Hay un compromiso que Dios tiene contigo, de cuidarte, de bendecirte, de respaldarte, con una condición: si tú guardas los mandamientos de Él. Si yo hago lo que Dios quiere, yo tengo toda la cobertura y la protección divina de Dios. Por eso Dios dice muy claro: yo bendeciré a los que tú bendigas. Y aquellos que te maldigan van a tener problemas contigo. Cuando tú lo crees, puedes vivir con tranquilidad. Que aquel dice cosas malas de ti, no te preocupes. No te preocupes, porque ¿sabes qué? Nosotros tenemos una bendición de rebote. Te bendicen a ti, ellos reciben bendición. Te maldicen a ti, ellos reciben la maldición. Lo que te mandan a ti, rebotan. Por eso, y cuando tú lo crees, es algo bonito. Yo lo he podido experimentar en mi vida, y cuando tú lo experimentas, nadie te lo va a quitar, porque sabes que es una realidad, sabes que eso se cumple. Yo me acuerdo cuando estaba aún en el trabajo, que todavía trabajaba ahí en una compañía, y que ya me había acercado a las cosas del Señor. Yo se lo decía a la gente: debes de tener cuidado conmigo. Si tú quieres que me vaya bien, tú deséame cosas buenas y tú vas a ser bendecido. Si me deseas cosas malas, tú sabes, pero el que va a recibirlas eres tú. Porque lo crees. Cuando tú crees la palabra, accionas en ella, y entonces tú ves los resultados, hermano. Entonces, por eso decimos, cuando fuimos adquiridos por Dios, somos sus representantes, y decimos que Dios está comprometido a cuidarte, a respaldarte, a protegerte, ¿verdad? Entonces, pero si guardamos sus mandamientos, entonces seremos un reino de sacerdotes y gente santa que Dios escogió para un trabajo especial, hermano. Pero a veces no lo creemos. ¿Sabe? Ahí podemos analizar cada cosa que hace. Por ejemplo, si es un linaje escogido, piensas en un linaje escogido, en un real sacerdocio. ¿Qué hacían los sacerdotes? ¿Cuál es la función de los sacerdotes? Y podíamos hablar buen rato de ese versículo, pero analícelo, véalo en su casa, pídale a Dios revelación, ¿verdad? Si dejamos de seguir la maldición y empezamos a dejar que las bendiciones de Dios que nos persiguen nos alcancen, vas a ser de bendición donde quiera. Eso dice la Biblia: y las bendiciones de Dios te perseguirán. No, nada más, yo no quiero que nomás que me persigan, yo quiero que me alcancen. Y cuando te alcanzan, va a ser de bendición para tu vida y bendición para aquellos que están cerca de ti. Pero deja que las bendiciones te alcancen, ¿verdad? Entonces podemos aprender a gozar de una felicidad donde no solo tendremos victoria tras victoria, sino también van a tener victoria aquellos que están alrededor nuestro,
aquellos que son nuestros seres queridos, aquellos que son nuestros hijos, aquellos que son nuestros nietos, aquellos que están bajo nuestro cuidado, también van a tener esa cobertura y esa protección divina de parte de Dios. Pero recuerda, fíjense bien, que siempre debes de bendecir a la gente. Siempre debemos bendecir a la gente. Y a veces se nos salen palabras de maldición. A veces la gente cree que maldiciones son malas palabras. No, no son malas palabras cuando tú le deseas algo mal a la persona. Esas son las maldiciones. Pero nunca les deseen mal a nadie. Si no tienes pues buenas palabras, ¿verdad? Algo bueno que decir de ellos, mejor no les digas nada. Y a veces a tus hijos simplemente. Y que a quien no se le sale, eres un inútil, no sirves para nada. Y ahí está el muchacho que después no sirve para nada. Eres un borracho, eres un esto, eres un lo otro. Sea lo que sea, usted bendígalo. Usted ore por él. Dele que aunque tome, fume, haga lo que haga, usted siga bendiciéndolo y bendiciéndolo. Y las bendiciones van a caer sobre su vida. Pero a veces empezamos a hablar cosas negativas de ellos. Y eso es lo que les viene a sus hijos, ¿verdad? Por eso siempre debemos de estar bendiciendo a nuestros seres queridos y a toda la gente que nos encontremos, ¿verdad? Aún en los momentos más difíciles que tengamos. ¿Quién no tiene momentos difíciles? Todos tenemos momentos difíciles en ocasiones. Algo que no salió como esperábamos, algo que no nos guste. Pero recuerda que tú eres bendecido por Dios. Y qué bueno cuando tú sabes que dice, Dios mismo dice, el que hable cosas negativas tuyas, el que se meta contigo va a tener problemas. ¿Por qué? Porque tú eres alguien que Dios ama, alguien que tiene bendición, ¿verdad? No se te olvide que tú eres alguien muy especial para Dios. Dios te ama y quiere lo mejor para ti. Si algo quiere Dios es bendecirte. Si algo quiere el Señor es que seamos de bendición donde quiera que nos encontremos. Pero a veces nosotros se nos olvida que somos de bendición. Se nos olvida que Dios tiene cosas buenas para nosotros. Por eso veíamos ahí donde dice que nadie se atreverá a molestarte. A los que te hagan bien, fíjate bien, eso dice la palabra, a los que te hagan bien les irá bien. Y a los que te hagan mal les irá mal. Por eso decíamos, como que tenemos una bendición de rebote. Lo que va contra ti, hay una cobertura, hay una protección. Si tienes duda de esa cobertura, métete con Dios y pregúntale y te va a decir un montón de cosas. A mí hasta que en esa semana, hasta que salí plenamente convencido de la presencia de Dios, que yo no iba a caer y que siempre Dios iba a estar conmigo, aunque a veces metiera la pata, aunque a veces resbalara y cayera, aunque a veces hiciera cosas que no le agradaban a Dios, yo me iba a arrepentir, iba a ir a la presencia de Dios y otra vez iba a estar adelante. Y eso me ha sostenido. ¿Pero por qué? Porque estuve terco y le ponía una muestra al Señor y esto otra y me lo daba por acá y ya le digo, esa noche, ahorita les dije 2, 3 de las que el Señor me mostró como 6, 7 cosas y los ejemplos que me daba, ¿verdad? Y se me hacía una realidad bien. Salí de ahí plenamente convencido que yo era un intocable siempre y que estuviera bajo la protección divina de Dios. Yo te invito en esta mañana a que te pongas en pie. Dale un aplauso a Cristo, póngase en pie. Vamos a orar, ¿verdad? Vamos a decirle al Señor, ¿verdad? Señor, yo siempre quiero estar bajo la protección divina tuya. Amantísimo y buen Padre, mi Dios, estamos ante ti, Señor, dándote toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. Señor, Padre, hemos hablado tu palabra, Señor. Ahora que tu Santo Espíritu, Señor, nos ministre, Señor, Padre Santo, para que esta palabra se haga una realidad en nuestros corazones. Si hay algún hermano o hermana que tiene dudas, Señor, muéstrale, Señor, Padre, que tú lo amas, Señor, y que tú tienes algo especial para su vida. Mi Dios, todo te lo estoy pidiendo en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y a ti te doy toda la honra, te doy toda la gloria y te doy toda la alabanza. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Vamos a entrar en una alabanza de adoración a nuestro Dios. Dele la mejor cántico que tenga para el Señor. Sáquelo de lo profundo.